Hola hermanos y hermanas en Cristo, que Dios les bendiga a todos ustedes. Soy el hermano Sergio y a través de este medio me gustaría compartir la palabra del Señor. A ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esperando que todos se encuentren muy bien con la ayuda del Señor, ya que en esta vida secular siempre vamos a vivir experiencias agradables, como también situaciones un poco complicadas. Creo que todos nosotros, nuestros hermanos cristianos, hemos experimentado todas estas cosas. Pero tenemos que entender que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Y si en el caso cayéramos en algún pecado, en alguna falta, y no pusiéramos a cuenta, exactamente la Biblia nos dice que vienen consecuencias. Pero que Dios nos ayude, que su Santo Espíritu pueda revelarnos y ayudarnos, ¿cierto? Para poder continuar este camino del Evangelio aquí en la tierra. Hermanos míos, me he dado cuenta en redes sociales muchas publicaciones sobre la palabra del Señor. Y le hacía pregunta al Señor, y era por qué la iglesia del Señor está tan dividida. ¿Por qué la iglesia del Señor los conceptos de la Biblia lo entiende de diferentes puntos de vista? Y no se ponen de acuerdo. Muchos se batallan entre ellos mismos y discuten y no llegan a ninguna conclusión. Y uno tiene la verdad, no que la otra persona tiene la claridad y todo. Y el Espíritu del Señor es uno solo. No deberíamos estar en división, sino que deberíamos entender con claridad la palabra del Señor, ya que no es un espíritu de división. Y lo he experimentado, lo he visto. Muchos muchos que leemos la Escritura, tenemos dos formas de tomar la Escritura. Una es de una forma superficial, o entrar en la profundidad de la palabra, donde ahí está la revelación muchas veces, increíblemente, que es así, guiada por el Espíritu Santo de Dios, donde muchas veces no todos lo entienden. Tal vez a muchos hermanos pasa esa situación cuando llegan con esa profundidad y empiezan a comentar y nadie le entiende. Eso es parte normal. Esa es parte normal. Dios nos revela a quien quiere revelarle, al que busca. El que busca halla, dice la palabra del Señor. Pero ¿de qué forma buscamos? Podemos buscarlo a través de la oración, o tal vez esa hambre de verdad, de justicia. Y Dios nos revela los misterios, si son misterios. Y desde el momento que aceptamos a Jesucristo, no nos vino todo el conocimiento mismo sobre nosotros, sino que somos guiados diariamente, y mientras buscamos y tenemos la necesidad de seguir buscando, Dios empieza a ver tal vez nuestras ganas de descubrir cosas del misterio de la luz, de su reino, de cómo son las cosas espirituales y todas esas cosas. Pero me voy a ir a un tema muy específico el día de hoy. Y les voy a hablar sobre las lenguas. Muy interesante
el don de lengua. Todos los dones espirituales que dice la Escritura, que es para la iglesia del Señor, todas son importantes. Que eso quede muy claro, para que no se malinterprete. Los dones, profecía, milagros, todos los dones espirituales son importantes. Todos son parejos. No hay uno más importante que el otro, para que no lo malinterpreten, ¿ya? Es como si, por darle un ejemplo, si una persona mintiera y otra persona matara, ¿cuál de las dos faltas es más grave? ¿Mentir o matar? Las dos son iguales. Porque aunque quebrante así de pequeño sea el mandamiento, quebranta toda la ley. Y todas las cosas que Dios nos ha dado son importantes para su pueblo, todas. En algún momento, cuando Pablo llegó a una congregación, habían unos que eran de Pablo, otros que eran de otro maestro, y yo creo que con los dones espirituales era lo mismo. Yo hablo lengua, no, pero yo hablo profecía. Y era un desorden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es muy ordenado para todas sus cosas. Y creo que todo es importante: la oración, la palabra, el ayuno, los dones espirituales, todo va de la mano. Nadie puede decir, no, porque yo leo la palabra, no tengo dones, pero no me importa, pero leo la palabra y yo la entiendo. No es así, hermano. No hay que entrar en discusión sobre este tema, sino que todas las cosas tenemos que tratarlas con respeto, porque todas son muy importantes. Ahora bien, el don de lengua es un don muy hermoso. Y lamentablemente que en estos tiempos tan difíciles, que no debería sorprendernos, porque la Escritura lo dice, de que en estos tiempos las cosas se van a distorsionar. Y es increíble las cosas que podemos observar. En muchas congregaciones, hermanos, se inventan las palabras para que la gente vea que tienen el don de lengua. Y se vuelve un show, una distorsión. Apostatan de la fe. Y ya el Espíritu Santo ya no está ahí. Y es la verdad. Hay corrupción en los estados, en los países, en la medicina, también hay corrupción en las congregaciones. Lamentablemente es así. Por eso no debemos engañarnos, hermanos míos. Una parte de la palabra dice que no nos engañemos nosotros mismos. Tengo que abrir los ojos a la realidad. Si hay manifestación del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero si no hay manifestación del Espíritu Santo, diferente día sea el servicio que tenga en su iglesia, solamente no lo hay. No hay que inventar cosas de que sí, por algo hubo por ahí y todo. No, hermano. Tenemos que ser bien sinceros en ese aspecto. Cuando lo hay, y cuando no lo hay, no lo hay. Dios reprendió a muchos profetas y pastores, sobre todo los profetas de Israel, que le decían que iban en el nombre de Yahweh, pero Yahweh nunca los envió. Entonces, hay que tener cuidado con esos aspectos, ¿ya? Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Quiere acompañarme? Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor para que podamos compartir esta palabra y a través de este medio no se olvide de suscribirse, de poner like para continuar haciendo estos estudios y poder aclarar muchas cosas, ¿ya? Y también dejarme su comentario, así para ver, para poder compartir un poco más lo que es la palabra del Señor sanamente, sin dañarnos, si solamente tenemos que compartir las opiniones de una manera saludable, amén, para edificación. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre amado, en el nombre glorioso de su Hijo Jesús, Señor, nos presentamos en este momento, Padre Santo, para que su Santo Espíritu pueda aclararnos, Señor, y dirigirnos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor bendito, que te glorifiques en este momento y pueda también bendecir
a todos los hermanos que están viendo este canal, que sean bendecidos sus vidas como también su familia. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén. Muy bien. Creo que estamos listos y vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, ¿cierto? El libro de Hechos y capítulo 2 sale un acontecimiento muy hermoso, que es la venida del Espíritu Santo. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Dice así la palabra del Señor. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Les puedo decir, hermanos míos, que para la gloria del Señor, yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo tengo el don de lengua. Y no solamente una lengua, a través del trayecto de los tiempos, de las semanas, del caminar, empecé a ver que habían otras lenguas más que Dios me había dado. Ahora, en fin, era ¿qué hacer con esas lenguas? ¿Cierto? ¿Qué hacer con esas lenguas? Y empecé a instruirme primeramente a través de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, en la cual en la palabra del Señor sale la instrucción de los dones espirituales. Una, las lenguas, y otros dones espirituales que lo muestra a través de los acontecimientos de algunos varones que tenían esos dones espirituales y afloraban en ellos. Ahora bien, no es que el don espiritual llegue a su vida con todo, sino que cuando llega el don en su vida, usted tiene que empezar a practicarlo. Esa es la diferencia. Cuando usted empieza a practicar el don espiritual guiado por el Espíritu Santo, usted empieza a desarrollar ese don. Esa es la diferencia. Es como cuando usted pide conocimiento, ¿cierto? Y lo que al principio no sabía, usted ahora lo sabe. Y cada vez se va sorprendiendo más de las cosas que va sabiendo a través de la Escritura. Es un crecimiento. Eso no me cabe la menor duda. Es un crecimiento. Lamentablemente, aunque a muchos no les guste, el don de lengua es un idioma. El don de lengua no son sílabas. No es
o pa, pe, pi, 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 pi. No es sonido de vocales, no lo es una lengua, es un dialecto. Entonces, cuando yo veía muchas veces los videos de algunas congregaciones, me enfocaba en eso para poder escuchar y me daba cuenta que oraban por las personas que venían y pasaba este acontecimiento y decía, pero ¿cómo? Porque yo no la hablo de esa manera, sino que la hablo fluidamente en oración. Y siempre. Y eso se empezó a desarrollar y a crecer cada vez más. Bien, para poder aclarar un poco los puntos de cómo es el don de lengua. Y a través de la instrucción de la palabra del Señor, ¿cierto? Aquí en este capítulo nos habla de que cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo, había muchos varones porque era un lugar de comercio. Si se da cuenta, había muchas personas de diferentes regiones y no eran turistas, sino que era comercio. Era la única manera de poder usted también sustentar su hogar. Si usted vendía en esos tiempos alfombra, tenía que viajar en una carreta y todo y ofrecer sus productos. Claro, así era en esos tiempos. Entonces habían diferentes personas, diferentes regiones. Entonces escucharon hablar en estos idiomas que eran de ellos también. Tal vez a lo mejor otras personas se acercaron y dijeron, pero si yo también soy de Egipto y es raro que varones judíos estén hablando en mi idioma, porque tal vez no habían colegios como en estos tiempos. Por eso hay que recrear un poco el tiempo, el lugar como era. Algunos iban con maestros para poder entender las escrituras, ¿me entienden? Y no eran para todos, era difícil. Muchos a lo mejor iban a la sinagoga para poder escuchar los pergaminos que habían, que eran de los profetas. Entonces escuchaban con ese tipo de idioma, ¿cierto? Y se sorprendieron. Pero eso no quiere decir que sea el bautismo, o sea, es el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo bautiza, no solamente con don de lengua, porque muchos dicen, ay, que usted no habla lengua, no, entonces usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. No es así. Lo que pasa es que la manifestación de las lenguas se nota porque se habla. Pero si el Espíritu Santo lo bautizó con don de profecía, no va a estar profetizando en su casa o en su trabajo o en cualquier lugar, sino que se va a dar cuenta que usted tiene don de profecía cuando el Espíritu Santo lo inte, tal vez en una congregación o tal vez en una oración, ¿me entiende? Y eso también es el bautismo del Espíritu Santo, porque si no hubiese habido el bautismo del Espíritu Santo, entonces no entendería la palabra del Señor. Tampoco no tendría una conexión con Dios. No podría cantar tal vez alabanza, tal vez no tendría ese anhelo de salir a predicar. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Que si usted no tiene lengua, no es bautizado con el Espíritu Santo. Me van a disculpar todos los que han mostrado o han dicho estas cosas. No es así. Todos somos bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo distribuye el don a quien quiera distribuir. Así de simple. A veces hay cosas inexplicables, sí, pero dice que Dios tiene misericordia con quien quiera tener misericordia. Así que vamos a debatir con Dios. Entonces, el don de lengua, como le digo, es un lenguaje, para que quedemos totalmente claros. En esos tiempos, claro, se manifestó en esos tipos de idiomas de los que estaban alrededor, ¿cierto? Entonces, después venía el instructivo del don de lengua. Y lo vamos a leer, que 1 Corintios, capítulo 14, ¿cierto? Dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y hay otro versículo que aclara aún más. Dice, así que no sigamos leyendo. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. El don de lengua. ¿Qué podemos sacar de este contexto? Punto 1. No se malinterprete. Dice que mayor el que profetiza que el que habla en lengua. Y a veces se toman solamente de eso como diciendo que la profecía es más importante que el don de lengua. Pero dice también que si uno la interpreta, ¿cierto?, para la edificación de la iglesia. Primeramente, en lo personal, el don de lengua, el orar en don de lengua, y ojalá si usted tuviese el don de lengua, ore en lenguas, ore en lenguas. ¿Por qué? Porque usted habla misterios con Dios directamente, habla misterios con Dios. ¿Cierto? Y hablar misterios con Dios viene revelación, al bien en el momento, puede ser en el momento, puede ser en la iglesia. Porque muchos dicen, no hable en lengua en la iglesia porque nadie le entiende. No, si usted está adorando al Señor y está hablando en lengua, hable en lengua. Si usted está orando de rodillas en una congregación, ore en lengua, porque está recibiendo misterios de Dios que pueden ser tal vez para mostrarle algo, ¿cierto? Para tener alguna visión o lo que Dios quiera manifestar en su vida hablando en lengua, porque usted habla misterio con Dios, ¿cierto? Así que no se restrinja en hablar en lenguas en las congregaciones, ¿cierto? Ahora, si usted va donde un hermano hablándole en lengua y el hermano no le entiende, eso sí, eso no es correcto. Pero usted está hablando personalmente. Yo cuando oro en lengua hablo con Dios y nadie me interrumpe, nadie viene a interrumpirme. Ahí mis hermanos, silencio, no hable en lengua. Si hay un orden, si usted están predicando la palabra del Señor con los textos abiertos y la persona está hablando en lengua súper fuerte y todo, claro, hay que ir para allá y para que guarde silencio y puedan escuchar la palabra del Señor. Pero cuando hay adoración, hable en lengua, que no se lo impida nadie. Cuidado con eso, muchas veces vienen personas a apañar eso y no, usted está hablando con Dios Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero que sea siempre con orden, ¿ya? Cuando uno habla en lengua, claro, ahí viene mucha revelación de Dios porque hablamos misterios. Y aún nosotros no lo entendemos. Porque a mí me han preguntado, hermano Sergio, ¿usted entiende lo que está orando en lengua? Y le puedo expresar que yo no entiendo lo que estoy hablando en lengua porque no he tenido la interpretación de lengua, que es para edificación de la iglesia. Pero si yo hablo en lengua, me edifica a sí mismo. Entonces es una cosa súper importante el orar en lengua. Se edifica a sí mismo. La palabra lo está diciendo. Está decaído, arrodíllese, ore en lengua. Se edifica a sí mismo. Lo está diciendo la palabra. Entonces, yo no entiendo lo que estoy orando en lengua, pero mi espíritu me hace sentir que estoy recibiendo de Dios. Parece una locura, pero es así y es una realidad. Claro, esperando en Dios que me dé la interpretación en lengua para que en algún momento, si Dios requiera y levanta algún instrumento, claro, para la gloria de Dios, poder interpretar las lenguas para la edificación de la iglesia. Entonces, es importante todos estos puntos porque no muchos lo explican. Todos se van a la base de la Biblia y solamente leen el capítulo y todos quedamos. Pero hay que explicarlo bien, como decía alguien por ahí, con manzanitas y peras.
para que podamos entender bien y poder llevar bien este evangelio y las cosas que Dios nos da, que son cosas súper importantes. Tienen mucho poder lo que Dios nos entrega en nuestras manos para también contrarrestar los ataques de la adversidad. Porque recordar que el adversario también estuvo ahí arriba. A él no se le hizo un borrón de memoria, no. Él viene con lo que aprendió ahí arriba. Pero Dios es eterno. Todo lo que Dios muestra, todo lo que Dios da, es eterno, nunca se termina. Las revelaciones nunca se terminan, nunca. Pero sí, el adversario viene con eso. Viene con lo que vio, con lo que escuchó y con lo que aprendió. Para que quede claro. Entonces, el don de lengua, debemos orarlo, ¿sí? Cada vez que vaya caminando por la calle en silencio o va en el vehículo en silencio, escuchando alabanza, háblele al Señor y háblele en lengua. Se edifica a sí mismo y recibe revelación de Dios también. Y eso lo va a ir viendo a través del caminar del Evangelio, va viendo que ya usted ya no es el mismo. Empieza a adquirir mucho conocimiento, increíblemente. Es sorprendente. Entonces, también da un orden. El apóstol Pablo da un orden, dice que si se levanta uno hablando en lengua, guarde silencio, y se levanta otro en lengua y habla, después que guarde silencio, se levanta un tercero en lengua y guarde silencio, y uno interpreta. Hoy en día he visto que cuando somos guiados por el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo quiere hablar, tal vez a través de nosotros, hablamos y siempre se levanta un intérprete, hablarle a la iglesia y todo, guardar silencio. Pero a veces malinterpretamos esas cosas porque he visto por ahí donde no sé, la persona que quiere hablar en lengua y llama a alguien, oiga, venga usted, interpréteme lo que yo voy a decir. No, no es así, todo esto es espiritual. No es así, no es un show, esto no es prender la cámara, luz, cámara y acción. No es así, todo es inspiración del Espíritu Santo. No puedo llegar a decir, oiga, necesito un intérprete, venga para acá, siéntese acá. Dígale todas las cosas que yo quiero decir, porque eso es de hombre. Eso es esencia de hombre. El Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. No. Entonces hay que tener cuidado con los dones espirituales, hay que tomarlos con mucha responsabilidad, con mucho respeto, y tampoco manifestarle a los demás que hablo en lengua. No, ¿para qué? ¿Para qué soy grandeza de hombre? Solamente ocuparla en los secretos, en la intimidad, pero también muchas veces en la iglesia no para ser visto, sino que para que yo pueda interceder y tal vez a lo mejor revelar algo en el momento, que también puede ser, pero tratar de hacerlo con orden, ¿ya? Y bueno, como le digo, los dones espirituales no son palabras sueltas, sino que es un dialecto. Bien, ahora, muchos me han preguntado que el adversario también tiene idiomas, pero también tengo respuesta para eso. Fíjese que el adversario no es creador, no lo es. Lo que él trae es lo que sabe. Eso lo tienen que tener claro. Lo que él trae es lo que sabe, de lo que sabe de ahí arriba. Él viene por eso. Porque hay que entender que Dios es el Dios de los idiomas. Es Dios de los idiomas. Y mire, lo voy a comprobar también con la palabra del Señor. Mira la historia de la Torre de Babel. Dice así. Vamos a leer del versículo 5, ¿ya? Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada le hará de desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su
compañeros. Increíblemente, que cuando escucho estudios, reparten las cosas en dos. Es el acontecimiento de la Torre de Babel y que el don espiritual de las lenguas es totalmente distinto. No, Dios es Dios de los idiomas. Hay que entender eso. Dios tiene millones y millones y millones de idiomas. Aún se han visto a través de documentales de la historia de la humanidad. Hay civilizaciones que tienen escrituras y tenían lenguas. Ellos se comunicaban, no se comunicaban con señales de las manos, sino que hablaban una lengua que ya ahora no existe, porque esa civilización se deshizo. Eran lenguas, y así se comunicaban. Así que Dios es Dios de las lenguas, para que quede claro. El don de lengua es don de Dios. Y la Torre de Babel, la confusión que hubo de las lenguas, también es de Dios. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta en este texto de Torre de Babel, están tan de acuerdo la humanidad en hacer una pura cosa, que era terrible la mentalidad del ser humano para comprometerse a algo. Entonces la única manera era confundir sus lenguas. Y así se empezaron a esparcir en diferentes territorios del mundo, haciendo naciones por las lenguas. Entonces, y eso es lo que quería aclarar. Y hay otra parte también en la Biblia que habla Pablo también sobre el amor. En este versículo dice: si yo hablara diferentes lenguas y hablara lenguas angelicales, lamentablemente en ese versículo se ha súper malinterpretado el contexto de lo que dice. No es que los ángeles hablen otro idioma o otro idioma especial. No es eso. No. Sino lo que el idioma que tienen los ángeles es el idioma como lo tiene usted, como lo tengo yo y como lo tiene la humanidad. Recuerde que Dios es el Dios de los idiomas. Puede aparecer un ángel hablándole en el español, como puede haber un ángel hablándole en inglés, porque son lenguajes de Dios. Y eso no quiere decir que lo cataloguemos como el idioma angelical, como que ellos tuvieran un idioma especial. No es así. Ellos también se distribuyen en diferentes idiomas cuando vienen a la misión acá a la tierra, así como en el Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Entonces, el Dios es el Dios de los idiomas. No es que cuando yo exprese don de lengua, digan: oh, el hermano Sergio está hablando un idioma angelical. No es así. Porque Dios puede poner aún lenguaje de los que ya desaparecieron aquí en la tierra. Yo no lo sé. Solamente sé que Dios es el Dios de los idiomas y Él da como Él quiera dar en el momento, ¿cierto? Para eso levanta intérpretes para la edificación de la iglesia. Y creo que otra situación más de las que hay es la siguiente, que esto está también fuera de contexto. Cuando los discípulos, ¿cierto? Cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo con las lenguas de fuego, ¿cierto? Y muchos varones escucharon que eran sus idiomas. Muchos interpretaron en estos tiempos que Dios le había dado esas lenguas para que pudieran ir a predicar a otros países. Me van a disculpar, pero eran don de lenguas para edificación, para sí mismo, ¿cierto? Para hablar misterios con Dios. Es el mismo don, el don de lengua. El don de lengua
No, Dios no nos ha dado para que salgamos a otros países a predicar. No nos ha dado eso. Sino que las lenguas que esparció el Espíritu Santo a los discípulos, ¿cierto? O la instrucción que dio Pablo, son las mismas lenguas. Las dio porque era un don del Espíritu Santo, pero no para que fuera otra nación y hablaran lengua y todos se maravillaran de que estaba hablando en lengua de ellos. No era eso. Dios no nos ha dado un don de lengua. Si Dios me dio el don de lengua y son varios géneros de lengua, no es para ir a otro país a predicar con don de lenguas. No, es para la edificación de la iglesia, pero siempre y cuando haya un intérprete. ¿Entiendes? Difícilmente saldría a ir a Italia o a Europa y tenga que ir con mi don de lengua y vaya con otro hermano que sea intérprete y le diga: ya hermano, interpréteme las lenguas que voy a decir en esta nación. ¿Cierto? Y a veces se malinterpretan, hermano, se malinterpretan. No, Dios es Dios de los idiomas. Dios dictaminó el don de lengua para edificación de sí mismo, pero también para edificación de la iglesia siempre y cuando hay un intérprete. No para ir a predicar a otras naciones. No es eso. No sé de dónde sacaron ese contexto, porque los varones que lo escucharon a los discípulos hablar en sus idiomas eran porque era un lugar de comercio. Yo lo dije ya al principio del video, era un lugar de comercio y ya estaban ahí, justamente estaban ahí y escucharon en sus idiomas. ¿Para qué? También para que fuera testimonio para los que estaban ahí, pues, de qué estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué ellos estaban hablando de esa manera? A lo mejor la fama de Jesús era por todos lados. Sí, todo los acontecimientos en el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Imagínense, ¿cómo se llama? Las noticias que habían en esas naciones. Sí, en Etiopía también tienen conocimiento del Evangelio. En Egipto también tienen conocimiento del Evangelio. Entonces se expandió mucho. Las noticias de Jesucristo eran... el Señor era muy famoso en esos tiempos. Imagínense que durante un trayecto de un mes hizo tantos milagros, llegó hasta los confines de la tierra, yo creo que la fama. Entonces las noticias corren súper rápido. Pero esa era mi explicación del don de lengua, ¿ya? Sin pasar a llevar a nadie, solamente llegar a la claridad de la palabra del Señor, porque es importante. Porque es importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber un instructivo. Hay que hablar las cosas claras. Muchas veces tapamos la boca a las personas con un versículo y los tapamos. Y eso es todo. No, hay experiencias personales también. Hay poder. Los que han recibido dones espirituales del Espíritu Santo, le entregó poder en sus manos. Que eso quede claro. Le entregó poder en sus manos. Seamos responsables por las cosas que Dios nos dio. Y seamos instruidos para bien, para hacer las cosas bien en el momento que Dios lo requiera. ¿Ya? Así que voy a estar pendiente a sus comentarios. Recuerde darle un like y suscríbase a mi canal, Hijos del Altísimo. Amén. Para que podamos continuar con estos videos explicativos, siempre y cuando nos guíe el Espíritu Santo para poder aclarar todas estas cosas que son súper importantes, sobre todo en estos tiempos que son tiempos realmente muy complicados. Amén. Así que darle gracias a todos ustedes, los que han compartido este video, los que han escuchado atentamente lo que ha hecho este humilde servidor, el hermano Sergio, y esperando que le haya ayudado mucho este contexto, esta explicación del don espiritual, que es el don de lengua,
y con la experiencia que también tiene uno. Y así pues, y ayudarnos unos a los otros a través de sus comentarios. Si hay alguna duda, publíquenlo también, así para ver si podemos hacer otro videito para poder explicar mejor lo que es este don de lengua. ¿Ya, hermano mío? Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios cuide su salida, su entrada, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos ustedes. Muchas bendiciones. A ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. Suba mi